Y te invito a que tomes asiento. Vamos a compartir palabra de Dios hoy. Una palabra maravillosa, como cada palabra que sale de la boca de Dios. En esta oportunidad, si bien estamos cercanos a la Navidad, jamás he predicado un mensaje navideño en Navidad. Alguno dirá, tiene razón, pastor, ¿por qué nunca predicó un mensaje navideño en Navidad? Pues he predicado mensajes navideños cuando no era Navidad. Mensajes que hablaban acerca de aquella estrella que guió a los reyes de Oriente. Porque dejo que Dios me guíe, no las fechas o los calendarios. Ciertamente todas estas son convenciones de los hombres. Tú puedes celebrar a Cristo todos los días de tu vida. Y alguno dirá, pero la Navidad es algo importante para mí. ¿Sabes? En cada cruzada, en cada mensaje, en cada oración de entrega, está naciendo el Señor Jesucristo en un corazón, en un hogar humilde, en una familia adinerada. Cada día que el mensaje es predicado, vuelve a nacer Cristo en el corazón de una persona. ¡Aleluya! Ese es el mensaje de la Navidad. Es el nacimiento de la esperanza en un mundo que no tiene esperanza. Ese es el verdadero mensaje. Algunos desconocen el verdadero sentido del mensaje de la Navidad. Es cuando nace la fe, es cuando nace la esperanza. Cuando dice la palabra, aquellos que no tenían esperanza, el pueblo asentado en tinieblas conoció la gran luz. Los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Allí se encontraban los pastores en medio de la oscuridad, en la noche, en las vigilias de las noches, con una tarea encomendada. Y ellos tenían, en medio del temor, en medio de la noche, tenían que esperar a ver que venga el nuevo día para terminar y cumplir su tarea. Sin embargo, dice la Escritura que el día les sorprendió, porque era un día espiritual, era un día nuevo, un nuevo nacimiento. No iba a aparecer un nuevo día, iba a aparecer una nueva esperanza. Ese es el mensaje de la cruz, es el mensaje de la Natividad. Quiero compartir una palabra contigo en el libro de San Juan, en el capítulo 4 del libro de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 46. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, decidme antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Aleluya. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos esta alabanza y esta oración. Aleluya. Así dice la Escritura: cuando se fue el Señor de Judea a Galilea, esto ocurrió. Esta otra señal, una segunda señal de Dios, una segunda señal tremenda. Alguno dirá: ¿qué significa esta historia? Porque ciertamente las historias tienen un significado para aquel tiempo y también tienen un significado para este tiempo. El significado para aquel tiempo era contar simplemente un testimonio de una sanidad. Sin embargo, vemos que aquí hay un mensaje espiritual. Dice la Escritura que este era un siervo del rey, un hombre noble, un hombre importante. Vino pues, dice el versículo 46, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Dice que el Señor vuelve a aquel lugar. Aquel lugar, Caná, era un lugar muy importante, es un lugar simbólico. Es un lugar donde el agua se convierte en algo más, en vino. La Biblia dice que tanto el agua como el vino tienen significados y simbolismos tremendos. Hay mensajes acerca de esto que puedes luego escucharlos. Sin embargo, el agua nos habla del bautismo.
El agua nos habla de la vida, el agua nos habla de lo esencial. El agua nos habla de la purificación. Sin embargo, el vino, dice la Escritura, que cuando el Señor en la Santa Cena le dijo: tomad, bebed esta copa, este es el nuevo pacto. El pacto anterior, ¿cuál era? Era el pacto de Noé, era el pacto del agua. Dice que cuando las aguas descendieron apareció el arco iris en las nubes, en el cielo. Y dijo el Señor: nunca más volveré a negar la tierra por agua. Nunca más, dijo Dios. Porque los hombres le temieron grandemente aquella gran calamidad, aquella gran catástrofe. Y mientras el arco permanezca allí en el horizonte, algunos dirán: pastor, esa es una ley física. ¿Sabes? Es una ley física que ocurre en esta tierra. Si tú te vas a Marte, no hay esta ley física. Hay lunas de Saturno que tienen una atmósfera, pero son atmósferas de hidrógeno, de helio, otro tipo de elementos. Incluso hay elementos líquidos que tú los miras y parecería agua, mas no es agua. Este proceso físico ocurre solamente con el agua. Cuando el sol atraviesa las partículas de agua, se descompone la luz, porque la luz está compuesta de muchos colores. Nosotros la vemos blanca, pero en realidad no es blanca la luz. Son muchos colores que van todos juntos. Cuando un prisma o una gota de agua los descompone, entonces se dividen todos los haces de luz y toda la gama se deja ver. Así. Mira qué raro. Parece que la luz es una sola. Tú dices: hay una luz blanca, el sol tiene una luz blanca, pero luego las gotas de agua te revelan la verdadera cualidad de la luz, o la composición de la luz, toda la gama de la luz. Es una ley física. Dice Dios: mientras el arco permanezca allí en el infinito, en el horizonte, no faltará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Este es el nuevo pacto que haré, dice Dios. Después de cada lluvia, los hombres veían el arco en el cielo y se acordaban del pacto de Dios. Un pacto de fe, un pacto de esperanza. Sin embargo, dice que Dios nunca se olvida de su pacto. Él no se olvida. Nosotros nos olvidamos. Hay personas que dicen: pastor, ¿por qué tengo que aceptar a Cristo si yo lo acepté antes? Tal vez tú no lo tengas que aceptar, tal vez tengas que reconciliarte con Dios. Porque antes le aceptaste, pero luego te apartaste, viviste una vida lejos de la fe, cometiste error, tuviste tropiezos, adversidades, luchas, pecados, le diste la espalda a Dios. Ahora tú necesitas un pacto nuevo. Dios no, su pacto permanece inalterable. Después de cada lluvia puedes mirar en el infinito, en el horizonte, y allí aparecerá un arco iris. Dios dice: mi pacto está ahí, inalterable. Sigue siendo el mismo. Pero los hombres dicen que volvieron a cometer errores, volvieron a cometer pecados. Y Dios dijo: ahora tengo que darles otro pacto por ellos. Ahora será un pacto nuevo, dice Dios. El primer pacto fue del agua. En el primer pacto murieron muchas personas. En este otro pacto, dice Dios, morirá uno solo para todos. En este primer pacto será un pacto distinto. El pacto será un pacto de sangre. Por eso dice la Escritura que Jesucristo vino a derramar su propia sangre. Luego Él tomó la copa y le dijo: este vino representa la sangre. Allí en Caná el Señor transforma el agua en vino. Un pacto por otro pacto. ¿Y por qué el vino? ¿Por qué no agarra otro simbolismo? ¿Por qué compara la sangre con el vino? La Biblia dice que en el Apocalipsis compara también el lagar. El lagar era donde se pisaban las uvas. Y las ropas del lagarero eran ropas teñidas por las uvas. Cuando tú mirabas a un lagarero, era fácil saber quién era, porque tenía todas las ropas manchadas con las uvas. La uva despide como si fuese una tinta. Entonces las ropas del lagarero estaban todas manchadas. El libro de Apocalipsis dice que así cuando vengan los últimos tiempos, la sangre será derramada de tal forma que será así como las uvas pisoteadas en el lagar. Así será la muerte, las calamidades que habrá. Serán tiempos muy difíciles, muy terribles. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Señor transforma en Caná el agua en vino. Estos hombres vivían bajo un pacto que ellos habían quebrantado. Un pacto que había durado un tiempo y luego lo habían dejado de lado. El Señor dice: ahora habrá otro pacto. El vino era lo que le daba alegría a los hombres. El vino era lo que los llevaba un poco más arriba. Es una alegría artificial. Es como las drogas. Te da una alegría artificial.
te hace por un momento olvidar de todas las penas. Por eso algunos dicen, sí, pastor, por eso tomo. Usted tiene razón. No, yo no te estoy diciendo que tomes. Yo te estoy diciendo por qué los hombres ponderaban el vino en aquellos días. Porque el vino te hace olvidar de todas las penas. Dice, me hirieron y no me dolió, no lo sentí. Cuando uno está ebrio, no siente el dolor. Tú puedes herir a una persona ebria, no siente dolor. Esta persona está ida, vive en otra realidad. Por eso entonces luego magnifican el poder del vino. Hay personas que son alcohólicas hace muchísimos años y no pueden dejar, y luchan para dejar el alcohol, pero en cuanto enfrentan adversidades, luchas o pruebas, prefieren el otro mundo, el otro planeta, el planeta del alcohol o el planeta de la droga. Prefieren escapar. Entonces el vino les permite, el alcohol les permite escapar por un momento, las drogas les permite irse por un momento de una realidad difícil y dura. Y ahora comienzan a vivir como en un sueño y son felices y están contentos. Sin embargo, tristemente esto se acaba. Esto es artificial. Esto no dura. Por eso el Señor transforma el agua en vino. Porque Él está demostrando que Él tiene la capacidad de darte una alegría diferente. Él tiene la capacidad de hacer que las cosas simples que estás viviendo hoy tengan el mismo poder o mayor poder que la alegría que te puede dar la droga o el alcohol o lo que fuere. El Señor dice que cuando transforma el agua en vino, dice que el maestresala prueba el vino y dijo, toda persona deja el vino malo para el último, pero tú has dejado el mejor vino para el último. Quedaron sorprendidos porque era un vino que nunca antes habían probado ellos. Era mejor vino que todos los demás. Esa alegría venía de parte del Señor. Ellos se quedaron sorprendidos. Y algunos dirán, ¿y qué sacó de todo esto el Señor? Los hombres tal vez se embriagaron un poco más. Todas estas personas sacaron la conclusión que debían sacar. En medio de una fiesta, en medio de que lo más importante era la fiesta, el alcohol, el vino, todos los hombres terminaron hablando de Jesucristo de Nazaret en Caná. Por eso dice la Escritura, volvió a Caná, ¿dónde? Donde había convertido el agua en vino, donde el Señor les dio una alegría mayor que el vino. Caná era un lugar muy importante. Caná era la imagen del principio y del fin, de cómo iban a comenzar y cómo iban a terminar los planes de Dios. Los planes de Dios comenzaron por el agua. Por medio del agua este mundo fue creado. Por medio del agua este mundo fue reconciliado. Por medio del agua los hombres fueron bautizados. No te olvides que Juan el Bautista seguía bautizando por agua. O sea, seguíamos con el asunto del diluvio. Todavía seguimos el diluvio. Dice que el diluvio lava el pecado del mundo. Digamos que el diluvio es un bautismo a escala mundial y un pacto nuevo. El arco iris, una señal de un pacto. Juan el Bautista sigue bautizando. Y en un momento los hombres dijeron, tú eres el que ha de venir o va a venir otro, porque seguimos bautizándonos y esto es bueno y esto es lindo. Él dijo, no. Yo vengo otra vez para confirmar un pacto de Dios. Y vengo para anunciar que vengo de parte del mismo Dios, del Dios de nuestros padres. Y yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa será la señal de un nuevo pacto. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es Dios. La Escritura comienza diciendo así. Por eso era importante Caná. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. ¿Por qué dice oficial del rey, pastor? ¿Por qué no dice un hombre nada más? ¿Para qué tanta importancia como discriminatorio? ¿Qué tiene de distinto el oficial del rey que el obrero, que el panadero, que el herrero, que el escultor, que el trabajador de campo? ¿Qué diferencia tiene? Porque este es un mensaje para ti, para los que se creen especiales. Porque los que se creen comunes dicen, no necesitan ninguna especificación. Dice, yo soy una persona normal, común, nunca pude estudiar, nunca pude tener un trabajo destacado, no tengo dinero, no tengo un apellido importante, no soy de una familia renombrada. Pero están luego los demás, los que se creen especiales.
Dice, yo no voy a ir a la iglesia porque soy muy inteligente. Yo no busco a Dios porque soy un músico muy eximio. No busco a Dios porque soy un profesional. No busco a Dios porque soy un político muy famoso. No busco a Dios porque soy un artista, tengo una exposición pública muy grande. Mas la Escritura cuenta aquí de que este milagro iba dirigido específicamente a un hombre que era un oficial de rey. Tenía todos los privilegios de aquella época. Tenía la imagen de importancia, no era cualquier persona. Podría ser hoy como ministro, podría ser hoy como un gobernante, como un gobernador, un intendente, un diputado. Dice la Escritura, sin embargo, que este hombre que se sentía especial podría ser una modelo de estos días, una actriz, una cantante famosa, un banquero. Podría ser un profesional destacado, alguien muy importante. Pero dice la Escritura, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. No importa cuán especial te creas, no importa cuán especial tú te sientas, la vida nos va a golpear a todos por igual. La vida nos va a tratar a todos por igual. La muerte no discrimina a nadie. No te discrimina si eres pobre o eres rico, si eres inteligente o no has podido desarrollarte intelectualmente. La muerte no discrimina si tienes un título o no lo tienes ninguno. La muerte no discrimina si eres lindo o eres feo, si eres una persona famosa o un anónimo. La muerte no discrimina a nadie. La enfermedad no discrimina a nadie. Las adversidades no discriminan a nadie. La depresión golpea a todos por igual, sin importar cuán importante tú te sientas o especial tú te creas. El diablo no discrimina a nadie. Los accidentes ocurrirán al joven, al anciano, al adulto, al soltero, al separado, al divorciado. Las enfermedades nos golpearán a todos por igual. No discrimina a nadie. Él se sentía importante. La enfermedad le demostró que no era nada importante. ¿Serás tú el que espera esta lección en la vida? Tú que piensas que porque tienes dinero o una empresa o porque la gente te conoce o tienes contactos, tú ya no tienes necesidad de Dios o no puedes levantar tus ojos a los cielos. Este hombre tuvo que aprender una lección dura. La lección fue muy dura para él. Le tocó donde más le dolía. Su hijo estaba enfermo. No era una enfermedad así nomás. En la antigüedad las personas conocían los síntomas y sabían cuál era la evolución de ellos. Había médicos en la ciencia incipiente de aquellos días, en la ciencia que recién nacía. Este hombre sabía que la fiebre ya duraba mucho tiempo, que la fiebre no era una fiebre normal, que el asunto iba a empeorar, que el asunto corría peligro la vida de este muchacho, dice la Escritura así. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Sin discriminación. A todos nos llegará por igual. La adversidad, la lucha, los vicios, las debilidades, las maldiciones. A todos nos llegarán y nos golpearán por igual. Este hombre se sentía especial, pero tuvo que atravesar esta difícil lucha. ¿Serás tú aquel que tenga la capacidad de decir, Dios, hoy me doy cuenta que soy una persona sin importar la posición que tenga? Alguien que te necesita. Soy un ser humano que necesita encontrar a su Padre Celestial. O tendrás que aprender así en una lección tan dura como este varón. ¿Sabes? He conocido personas que han aprendido lecciones terribles en la vida. Personas importantes que en accidentes han perdido a sus propios hijos. Personas que han matado en accidentes a sus propios hijos. Hasta hace unos días, cierta mujer saliendo de su casa atropelló a su propio hijo y lo mató. ¿Serás tú la clase de personas que necesite una lección como esta en la vida para buscar ayuda en Dios? Para reconocer que hay un Dios en los cielos. ¿Serás tú el que necesite un diagnóstico de una enfermedad incurable? Para darte cuenta que sacando los títulos, sacando el dinero, sacando la apariencia, sacando los contactos, la exposición social, por lo que te haga famoso, somos todos iguales. Somos todos iguales. Nada trajimos al mundo y nada nos vamos a llevar de este mundo. Todos venimos sin nada del vientre de nuestra madre. No hemos traído absolutamente nada. Y cuando estemos allí enterrados o muriéndonos,
nos daremos cuenta de que absolutamente nada podemos llevar de esta tierra. No podremos llevar nuestro dinero, no podremos llevar nuestra fama, no podemos llevar nuestras influencias, nuestro gran nombre. Nada podremos llevar. Sin nada hemos venido y sin nada nos iremos. Este hombre se dio cuenta que necesitaba a Dios porque Él era su única posibilidad, su única respuesta. La ciencia no le daba más respuesta. El rey no le podía dar respuesta. Llega un momento en que el amigo no te puede dar respuesta. La fama no te puede dar respuesta. La empresa no te puede dar respuesta. Las mujeres no te pueden dar respuesta. La droga no te puede dar respuesta. Y aquel que amas o aquellos que amas son los que sufren. Y entonces escuchas que hay un Dios andando por ahí, al cual si tú te acercas y le pides algo, Él te lo puede dar. Te lo puede dar. ¿Cierto, varón? Él vivió la vida así, normal, como vivió este hombre. Este vivía con sus privilegios. Este otro vivía en su realidad. Pero sin embargo, en su realidad él creía que no necesitaba a Dios, que él era muy importante para Dios. Tan importante eres para Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y ni aplaudir quieren. Pero no aplaudas si quieres, y nadie va a obligarte a que tú aplaudas. O una ofrenda a Dios, ni una ofrenda le quieren dar a Dios. Tampoco vale tu Dios. Tampoco. A los partidos políticos le colaboras. A los proyectos de Pedro le puedes colaborar. Tampoco vale tu Dios. Tan barata es tu fe. Hay algunos que ni pueden cerrar los ojos en la presencia de Dios, porque son muy importantes, porque les da vergüenza. No se pueden siquiera arrodillar ante Dios, porque son muy importantes. Pero luego ante los hombres te arrodillas. Luego ante los hombres suplicas. Mujeres tiradas de rodillas ante sus maridos para que no las abandonen. Hombres arrodillados ante sus esposas para que no se vayan con otro. Suplicando al hombre cuando deberías suplicarle a Dios. Humillándote ante el hombre cuando deberías humillarte ante Dios. La Biblia dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Aleluya, aleluya y aleluya. Bendito Dios. Bueno, este varón tenía una vida normal, con sus orgullos, con su sentir de grandeza, con la no necesidad de fe ni de Dios. Sin embargo, en un momento las cosas comenzaron a pasar de normal a peor. Y de normal eran situaciones de la vida que todos enfrentamos. Sin embargo, las situaciones comenzaron a empeorarse. Ahora cayó en pozos depresivos, caía y se levantaba, caía y salía. Los pozos depresivos comenzaron a hacerse más largos y cada vez más profundos. Y aquel que se creía alguien empezó a sentirse cada vez menos, cada vez más pequeño. Aquel que pensaba que él todo lo podía hacer por sus propias fuerzas, se dio cuenta ahora que sus fuerzas no alcanzaban, no bastaban. Pero ¿cómo reconocer ante la sociedad que eres una persona que tiene intentos de suicidio, que eres una persona adicta a las pastillas para dormir, pastillas para los nervios? ¿Cómo reconocer ante la sociedad que eres una persona débil? No puedes hacerlo. El orgullo es tan grande. Entonces este hombre, como tenía su orgullo, dijo: bueno, me voy a quitar la vida y así se acaba todo. Así que comenzó a planear su propia muerte. Pensaba ver de qué forma me voy a matar, que sea menos dolorosa, más rápida, más efectiva, no sea cosa que intente matarme y no me pueda matar. Mientras él planeaba ahora su propia muerte, porque no encontraba la salida, este varón tenía a su hijo enfermo y alguien le dijo: esta es la salida. Alguien le dijo: Jesús es la salida, Cristo es la salida. Ruego a Dios que en esta hora tú puedas entender y puedas oír una voz donde quiera que te encuentres que te dice: Cristo es la salida. Tú que piensas que no hay salida para tu situación, tú que crees que no hay salida para los problemas económicos, esta palabra te dice: Cristo es la salida. Tú que piensas que no hay salida para los conflictos familiares que enfrentas, el Señor te dice: esta es la salida. Una sociedad que no conoce y ha perdido las fuerzas y la esperanza y no sabe cuál es la salida, implementan planes para luchar contra la delincuencia, el narcotráfico.
para luchar contra la violencia de género, para luchar contra la violencia instalada en los corazones de los hombres. No conocen estos hombres cuál es la salida. Este mensaje les dice: Cristo es la salida. Tal vez piensen que no es así, pero sigan intentando a su manera. Este hombre no tenía tiempo para intentar. Entre que él intentaba por otros medios y dejaba a Dios para el último. Ese es el problema en esta historia, en esta vida. Cuando vamos a intentar, primero intentamos lo que menos vergüenza nos dé. Si nos dicen: mira, vas al médico y el médico te da unas pastillitas y ahora te sentís feliz, vamos al médico. Es menos vergonzoso ir al médico que ir a una iglesia. Si dice: te van a poner una inyección o 5 inyecciones y después ya vas a sentir que no cometiste nunca ningún error y los cargos de culpa y de conciencia van a desaparecer, entonces que nos pongan las inyecciones. Pero no aceptar a Cristo en nuestro corazón, levantar las manos a Dios, ir a la iglesia. Eso da vergüenza, eso sería la última opción. ¿Sabes? A tal punto Jesús es la última opción en este mundo, que antes de llegar a Cristo la gente va incluso a los brujos, hechiceros, curanderos, santeros, parapsicólogos, satanistas. Los políticos acuden a cualquiera que se encuentran en su camino, tarotistas, cualquier religión, menos a Dios. Dios es la última opción. Pero ¿qué tal cuando el asunto es un asunto de vida o muerte y no tienes tiempo para estar probando con el control mental, con el humanismo? ¿Sabes? E incluso el Papa en estos días, tal vez tú eres católico y dices: yo no quiero que hablen del Papa, yo no vengo a predicar del Papa. En estos 24 años jamás prediqué del Papa, es algo que a mí no me interesa. Pero sí, quiero que prestes atención. ¿Hasta qué punto tú puedes ver en la figura de esta persona que representa a cierta religión grande en el mundo, que se inclina hacia el humanismo, dejando de lado el cristianismo? Algunos dirán: ¿qué diferencia hay entre el humanismo y el cristianismo? El humanismo procura lo bueno de los hombres, que seamos todos nobles, amables, que seamos una sociedad tolerante, que seamos una sociedad evolucionada, que seamos una sociedad que avance, que respete los derechos de los demás, pacifista. ¿Y qué diferencia hay con Dios? ¿Acaso Dios no representa más o menos lo mismo? ¿Que Dios no quiere las guerras? ¿Que Dios quiere que seamos tolerantes? Claro, en parte sí, pero en parte Dios es totalmente diferente. En parte Dios te da un mensaje de la Biblia, y en ese mensaje de la Biblia hay verdades que tú tienes que decirlas aunque otros se ofendan. Y el humanismo está en contra de decir verdades que ofendan a la gente. Entonces cuando le preguntan: dígame, ¿usted está a favor o en contra del homosexualismo? Dice: bueno, Dios ama al que está en homosexualismo, pero sea claro, ¿qué está parado ahí? ¿Para qué? La Biblia dice que el sacerdote le enseñará al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Para eso está puesto el hombre de Dios. Sea claro, se ofenderá a gran parte del mundo, como gente se ofendió con Cristo. Cristo no trató de ser humanista. Cristo se paró y le dijo: ay de ustedes, fariseos y saduceos hipócritas, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? Coláis el mosquito y tragáis el camello, diezmáis el comino, la ruda y el eneldo, y os olvidáis de lo más importante, que es el amor y la misericordia. Atáis cargas pesadas a los hombres, las cuales ustedes ni siquiera tocan con un dedo. Ustedes se han parado en la puerta de los cielos y han cerrado la puerta de los cielos a miles, y no entran ustedes ni dejan entrar a nadie. Claro, los religiosos se ofendieron mucho, pero era Cristo el que tenía que mostrarles cuál era la diferencia. El humanismo no tiene nada que ver con el cristianismo. En el cristianismo hay una palabra que se llama Biblia, el mensaje de Dios, y ese es el que hay que enseñarlo. Pero la gente toma al último la decisión de Cristo. Cristo es la última oportunidad, la última opción. Este hombre no tuvo tiempo. ¿Qué tal cuando el tiempo apremia? Cuando ya tienes la dificultad enfrente, cuando es cuestión de horas.
de que puedas perder tu matrimonio, que puedas perder la vida, que puedas perder la vida de tu hijo, que puedas perder el trabajo, que puedas perder la casa, que puedas perder a tu hijo en la esclavitud de las drogas. ¿Qué tal cuando no hay tiempo? No hay tiempo para probar. No hay tiempo para probar en la psicología, en el humanismo, en el curanderismo, en los amuletos. Pastor, yo me pongo una cintita roja y a mí siento que me da suerte. No hay tiempo, ya no hay tiempo. Porque cada prueba que tú haces se agrava el problema. Y cuando quieras reaccionar, tal vez sea demasiado tarde. Este hombre dijo, bueno, sé que hay un Dios. Y hay alguien que es el Hijo de Dios que está haciendo milagros. Voy a ir a verlo a Él. Y la mente, pero tú eres un oficial del rey mezclándote con la gentuza. Pero tú eres un profesional mezclándote con el humilde ahí que va a estar al lado, el que nunca estudió, al lado del que estudió. Va a estar al lado tuyo el que no tiene un centavo, al lado del gran empresario. Va a estar al lado tuyo la mujer fea, al lado de la muy hermosa que eres tú. Tú tienes que estar para otros lugares. Una mujer hermosa tiene que estar en las pasarelas. Una mujer hermosa no va a estar en la iglesia. ¿Cuántas mentiras te dice el diablo? Hasta que a esa mujer hermosa le detectan una enfermedad incurable y luego la vemos aquí en la iglesia tirada de rodillas ante la presencia de Dios llorando día y noche. ¿Qué vas a esperar? ¿Por qué insistir? ¿Por qué seguir probando? El tiempo se acaba. La situación se agrava. ¿Cuántos cuestionamientos en la mente de este hombre? Este hombre estaba acostumbrado a moverse en su círculo de importancia. Era un oficial del rey. No era un hombre común, ni siquiera un soldado era. Ni siquiera un general. Era un oficial del mismísimo rey. Pero él tomó una determinación. Dijo, voy a ir a ver a Cristo. No importa lo que piensen los demás. Es mi necesidad, es mi situación, es mi realidad. A veces dejamos para el último. Este varón estaba tan mal que al principio trató de negarlo. La negación a veces es una gran herramienta del diablo. Tú no quieres aceptar el problema que tienes, lo niegas. Sabes, la mentira es una cosa. Ser mentiroso es algo terrible. Y yo he conocido mentirosos, pero mentirosos de verdad. Pero la negación es un estadio superior, es una etapa superior. Cuando a tal punto tú ya no te sientes mentiroso, no te sientes más mentiroso. Porque has negado una realidad y la has suplantado por otra realidad. Entonces cuando tú te miras a ti mismo, tú no mientes, tú estás diciendo la verdad. Cierta persona me decía, aunque todo indica que estoy mintiendo, no miento. Todo indicaba. Todo. Ven, dile al juez, aunque todo indique que yo maté a esa persona, aunque tienen las huellas dactilares en el cuchillo, y tienen ADN, y tienen testigos, y cámaras, aunque todo indique que yo lo maté, yo no lo maté, créame por favor. Él va a decir, a las pruebas me remito, nada más. La negación es algo terrible. La negación es un estadio superior a la mentira. Y ya luego no te sientes más mentiroso. Ahora describes con tu mente una realidad, la realidad que tú ves, que tú quieres vivir, la realidad que tú crees. Todos a tu alrededor ven otra película y tú miras otra película. Son dos películas totalmente distintas. Los demás te miran y dicen, esta persona es mentirosa, esta persona es poco confiable. Y tú te miras a ti y dices, yo no sé por qué la gente se aleja de mí, y yo no sé por qué la gente me trata mal, y yo no sé por qué la gente esto y lo otro. ¿No será que el problema está en ti? Es como el famoso chiste ese, que dice, pastor, me toco la rodilla y me duele. El médico dice, no, pastor, decía el chiste, me toco la rodilla y me duele, me toco la cabeza y me duele, me toco el pecho y me duele. Y dice que el médico le dijo, pero lo que pasa es que tenés un pinchecito aquí en el dedo. Entonces donde te tocaste va a doler. Y el pinchecito está, la púa, la espina, estaba en el dedo. Se tocaba la rodilla y le dolía. Se tocaba el pie, le dolía, la cabeza le dolía. ¿No será que el problema está en ti? No afuera, no en la rodilla, no en la cabeza. El problema está ahí en el dedo. Tú no te puedes dar cuenta. Este varón de repente empeoró la situación y ya no pudo seguir fingiendo más. En un momento después de la negación, cuando un día te despiertas y miras la cruda y la triste realidad,
te quieres morir. Porque dice, no puede ser que yo haya sido esa clase de persona que maltraté a mis hijos, a mi esposa. No puede ser que yo haya sido el adicto que hice morir a mis padres en amargura. No puede ser que yo haya sido el traficante que destruyó la vida de miles y miles de familias. No puede ser que yo haya sido esa persona que hizo tanto daño. Entonces luego, ¿cómo escapar? ¿Qué hacer? Porque ahora es como que estabas bajo una hipnosis, en un sueño, y te despiertas y la realidad es tan cruda que quieres salir corriendo. Dice que Judas, cuando se dio cuenta que entregó a Cristo, no supo qué hacer. Fue con las monedas y las piezas de plata a los sacerdotes que le habían pagado y le dijo, yo entregué a un hombre inocente, entregué a un hombre que no era culpable, y dijo, yo le voy a devolver el dinero. Y los sacerdotes lo miraron y le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Haz tú con el dinero lo que quieras. Se rieron. ¿Qué nos importa lo que tú estás sintiendo? Nosotros sentimos que hemos cumplido un propósito. Si tú te sientes mal, es asunto tuyo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Dice que Judas entonces tomó las piezas y las tiró allí donde estaban los sacerdotes y se fue. Buscó un árbol y se ahorcó. Se había despertado de una realidad cruda, muy dura. ¿Cómo escapar? Este varón estaba a punto de quitarse la vida. Me escribe hace unos días y me dice, pastor, esta es mi historia y quiero que usted la escuche, que usted la cuente. Yo estaba a punto de quitarme la vida. No tenía más esperanza, no había más salida para mí. Sin embargo, escuché esta palabra. Escuché de alguien que hablaba de Dios, lo que escuchó este varón. Este varón escuchó de alguien que habló de Jesús y escuchó atentamente y obedeció al llamado y fue a buscar ayuda. Este varón dice, lo escuchó usted por la radio predicar la palabra. Luego de que usted terminó de predicar la palabra, hizo una oración para aceptar a Cristo en el corazón como Dios y Salvador de sus vidas. Dice, yo no sé, estaba desesperado, no sabía qué hacer, pero el mensaje tocó profundo en mi corazón. Acepté a Cristo como único Dios y Salvador de mi vida. Cuando terminé de hacer esa oración, parece que mi mundo había cambiado. Parece que estaba ahora en otro mundo, en otro tiempo, en un sueño. Ahora tenía paz, tenía alegría, tenía gozo, tenía esperanza. Me dice, ¿sabe qué, pastor? Esto pasó hace algunos años y quiero contarle que ahora soy un predicador de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Dónde voy? Predico. Voy a iglesias, visito y predico. ¡Aleluya! Maravilloso Dios. Continúa diciendo esta palabra así. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ahí aclara y dice, estaba a punto de morir, no era una fiebre cualquiera. Cuando él escuchó, tomó una decisión. No sirve de nada escuchar. Cuidado que te va a sacar al precipicio. Y sigues caminando. ¿Cuál es el objetivo de escuchar si no puedes obedecer? Es como a mi hija, hace unos días le digo, así como, no sé de qué estábamos hablando, y le digo, así como aquel que le dijeron, cuidado con el pozo, y él dijo, ¿qué pozo? Y mi hija se quedó mirando. Y después dijo, se cayó adentro del pozo, dice. ¿Cuál es el sentido de la palabra, de la advertencia, si no puedes obedecerla? Alguno dice, yo escucho la palabra, pastor, pero la obedeces. Tratas de seguirla, tratas de caminar en ella, o simplemente es una palabra nada más. Alguien que te dice, mire, no cruce el río porque el río se lo va a llevar. Tú escuchas y dices, qué bueno, su voz me agrada, pero ha pasado que gente ha cruzado el río en vehículos y se los ha llevado. Alguno dirá, ¿cómo pasa eso? Hay ríos que son ríos pequeños que atraviesan los caminos. Hace algún tiempo estaba viajando por la cordillera en la zona de Perú, 3.000, 4.000 metros de altura, y cuando iba cruzando por algunas curvas y contracurvas, apareció un cartel que decía, cuidado con los ríos. Yo no sabía qué ríos eran, pero los ríos eran torrentes que venían de las montañas y atravesaban las rutas. A veces eran torrentes pequeños, pero cuando había grandes lluvias allá en las montañas,
De repente ese río crecía y se podía llevar incluso vehículos. ¿Cuál es el objetivo de las advertencias? ¿Cuál es el objetivo de los mensajes? Si no podemos obedecerle, si no podemos escuchar la voz, actuar. Dice la Escritura que este varón hizo lo que debía hacer. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. ¿Sabes qué es importante llegar de Judea a Galilea? Este mensaje es muy bueno para ti y para mí también. Porque llegar de Judea a Galilea significa ir de un lugar donde hay necesidad a un lugar donde hay muchísima más necesidad. Ir de un lugar de bendición para ir a un lugar de mayor bendición. Ir de un lugar donde la gente busca un poco a Dios, donde la gente no busca nada a Dios. Judea era el lugar donde los creyentes trataban de buscar a Dios, y así todo Dios reprende a Judea. Judea era una provincia, parte de un reino que había quedado buscando a Dios. Los de Galilea eran otras tribus que habían puesto otro rey y no eran tan creyentes como los de Judá. Pero dice que Jesús no solamente vino a darle su mensaje a los que ya creían, vino a darle su mensaje a los que no creían nada. No solo vino a darle su mensaje a los que a veces cometemos uno que otro error, vino a darle su mensaje a los que están empantanados en errores y dicen: pastor, yo por eso no voy a la iglesia, porque cuando vaya a la iglesia dicen los santos se van a caer. El Señor fue de Judea a Galilea, donde había aún más necesidad, donde había aún más adversidades, donde había hombres y mujeres que necesitaban aún más la palabra de Dios. Ya les había dado palabra a aquellos. Ahora iba más allá, donde había personas que necesitaban más el mensaje de Dios, necesitaban entender más, conocer más, ser tocados, ser sanados y ser liberados. Dice la Escritura entonces que allí en Galilea, increíblemente, esto es algo que tú tienes que escucharlo otra vez. El Señor fue de un lugar de bendición a un lugar de más bendición. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué la mayor bendición no estaba en Judea, en Judá, si ahí la gente buscaba a Dios? En cambio en Galilea la gente no buscaba nada a Dios. Tendría que ser al contrario, donde la gente medianamente busca a Dios, mucha bendición. Y donde la gente no busca nada a Dios, poca bendición. Sin embargo, hay una ley espiritual que dice que no es así, va a ser al revés. Por eso hay iglesias que dicen: ¿por qué ya en mi iglesia no ocurren tantos milagros? Porque tu iglesia sería como Judea. Y para que ocurran más milagros hay que ir a Galilea. ¿Y cuál sería Galilea? El hospital, por ejemplo, en una cárcel, en una plaza, en una estación de trenes, a la puerta de un baile, de un boliche, repartirles mensajes de fe. ¿Dónde está la necesidad? ¿Y por qué eso? O sea, si no es acaso Dios como injusto, que donde la gente busca ocurren cosas buenas, pero donde la gente no busca ocurren mejores. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Las manchas más fuertes requieren líquidos más fuertes para sacarlas. Si tú tienes un poquito de barro en la mano, con un poquito de agua sale. Si tú tienes manchas de aceite, con un poco de agua no sale. Necesitas líquidos más fuertes, más trabajoso, más esfuerzo. Dice la Escritura así. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Escucha la palabra, dice le rogó, no dice le pidió. Pedir es: Señor, puedes venir a mi casa, que mi hijo está enfermo. Rogar es abrir el corazón delante de Dios. Rogar, cuando uno ruega, no le importan las formas. Cuando uno ruega, no le importa el exterior, el qué dirán. Cuando uno ruega, pone todas sus fuerzas en una petición. Cuando uno ruega, porque es la última esperanza. Por favor, doctor, sane a mi hijo. Es la última esperanza. Cuando uno ruega es porque está confiando en que el otro puede resolverle algo. Por favor, jefe, no me eche del trabajo, tengo hijos que darle de comer.
Y alguno dirá, por favor, Señor, necesito trabajo. Y otro se tira al piso y le ruega. Tengo deudas que pagar, me van a rematar mi casa. Tengo a mi madre enferma y requiere tratamientos y medicina costosa, por favor. Ayúdeme. Eso es rogar, eso es pedir, eso es abrir el corazón, eso es insistir. Pero cuando niegas la realidad, no tomas conciencia de la vida que vives. Cuando un día te das cuenta de la vida que vives, quieres que Dios arregle. Y ahí entonces te faltarán las lágrimas para llorar. Porque te darás cuenta que una vida tan destruida solamente la puede arreglar Dios. Ahí comenzarás a rogarle al Señor. La Biblia dice que aquel que se humilla será enaltecido, pero aquel que se enaltezca será humillado. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios. Por eso hay algunos que dicen, pero si yo soy una buena persona, yo le pedí a Dios. Dios dice, yo te resisto porque eres una persona soberbia. Y tú dices, ¿por qué Dios no me bendice? Tal vez eres muy soberbio. Y Dios dice, bueno, busca tu bendición a tu manera. Tal vez quieres tú cuidar las formas, tu imagen. Dios dice, bueno, sigue intentando de esa manera. O intenta humillándote. La Biblia dice más, aquel que se humille será enaltecido. Tú piensas cómo he caminado con Dios y cómo camino con Dios cada día. Tú piensas que yo le digo, bueno, Dios, ven y haz un milagro. Yo digo, Señor, dame la palabra, ayúdame, enséñame. Pero pastor, usted tiene 25 años, 24 años de pastor y otros tantos de creyente. Usted abre la Biblia y puede predicar cualquier cosa. Es así, una persona carnal puede predicar cualquier cosa, pero una persona que tiene temor de Dios no puede predicar cualquier cosa. Tiene que decir, Señor, enséñame tu palabra, dame tu palabra, muéstrame tu palabra, revélame tu palabra, abre los corazones de los cuales escuchar este mensaje. ¿Será por eso? ¿Por eso qué? Por eso que personas día a día me escriben y dicen, pastor, escuchando su prédica me caí al piso y comencé a hablar en lenguas. Pastor, escuchando su mensaje, Dios me sanó. Pastor, escuchando su mensaje, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé el vicio. Pastor, mi vida cambió. Es porque antes alguien rogó a Dios. ¿Quieres ver milagros? Muévete de Judea a Galilea, de lo más bonito a lo más difícil, de lo cómodo a lo incómodo. Allí verás cosas impresionantes. Pregúntale a los quienes me acompañan en las cruzadas de milagros cada día. En la última cruzada de milagros no podíamos seguir tomando testimonios porque tenía que empezar la reunión. Los hermanos decían, pastor, hay más, y seguimos más, hay cientos de personas, todos quieren contar su testimonio, qué es lo que Dios hizo en sus vidas. Trabajando en Galilea te das cuenta la gran necesidad, pero la gran virtud del Espíritu, que es operar grandes milagros. Dice la Escritura que este varón vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ya no tenía esperanza, era la última esperanza. ¿Cuántas cosas están muriendo? Ya están a punto de morir. Y cuando mueren, ya nada va a ser igual. Nada va a ser igual. Una vez que te separas y dices, pastor, estoy orando por mi esposo para que vuelva. Pero él a su vez se juntó con una segunda esposa, tuvo 3 hijos y ahora vuelve, y ahora está con una tercera que tiene 2 hijos. Y dice, y quiero que vuelva. Y no sé cómo hará, dejará a los segundos hijos tirados, a los terceros hijos tirados. Esto ya se murió. Esto nada volverá a ser igual. Nunca nada volverá a ser igual. Ahora hay 2 mujeres en el camino, aparte de la primera esposa. Ahora hay otros hijos de un primer matrimonio, hijos de un segundo matrimonio. No los puedes hacer desaparecer como una goma de borrar. Y cuando tú te equivocas escribiendo, pones una goma y borras y sigues escribiendo encima. Aquí no puedes borrar nada. Ya es demasiado tarde. Lo que está escrito, escrito está. Así dijo Pilato. Cuando fueron a crucificar a Jesús, le pusieron un cartel que decía, este es el rey de los judíos. Dice que los judíos fueron corriendo y le dijeron, ¿qué escribiste? No, ese no es nuestro rey. Tienes que poner el que dijo que él era rey de los judíos, no de que él es nuestro rey.
No, dijeron ellos, escríbelo de vuelta. ¿Sabes lo que le dijeron? Lo que está escrito, escrito está. Mi pregunta es, ¿realmente era Cristo Rey de los judíos? ¿Realmente era Cristo Rey de tu vida? Tal vez tú quieras ponerle un cartel que diga, Cristo se quiere hacer el Rey de mi vida. Él es el Rey de tu vida. Aunque tú quieras escribir otra cosa, tu goma no borra las leyes de Dios. Tu goma de borrar no puede borrar la verdad espiritual. El que dice que es mi Padre, Él no es mi Padre. Él es tu Padre. Aunque tú digas que Él no es tu Padre, que tú no tienes Dios, que tú no tienes fe, que tú no tienes esperanza, lo que está escrito, dice el Señor, escrito está. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Dice la Escritura que este oficial del rey vino y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Estaba al límite. Las cosas nunca iban a volver a ser igual. Cuando ya las cosas cambian, alguno dice, bueno, pero ¿cómo se va a morir mi interior? Hay cosas que mueren en el interior: el carácter, la alegría, la sonrisa, la esperanza. Y una vez que muere en el interior, nada será igual. Una vez que a tu hijo lo condenan 15 años de cárcel por tráfico de drogas, nada será igual para él. Nada será igual. Una vez que caes en los vicios, nada será igual. Una vez que golpeas a tu esposa, la mandas al hospital, nada será igual. Algo se murió. Puedes aprender a convivir con ello, pero algo se perdió. Y se perdió para siempre. No se puede recuperar nunca más. Pero este varón era un hombre sabio. Su sabiduría y su desesperación y el amor por su hijo le hizo moverse sin importar el entorno, la sociedad, el que dirán. Dice la Escritura más. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis, dijo el Señor. La Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes qué? Alguno dirá: pero pastor, yo no soy de esos. Yo tampoco. Yo estoy aquí porque vi milagros de Dios. Yo soy de estos que si Jesús no hacía milagros, no iba a creer. Nunca hubiese creído. El Señor dijo, entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. No creeréis. Y yo necesité milagros de Dios, señales del cielo. Por eso creo en Dios. Y tú necesitas señales del cielo también. El Señor lo sabe. No le dijo: si no vieres señales del cielo, no creeréis. Vete a tu casa y aprende a tener fe. No le dijo así. Dice el verso 49: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Otra vez. El Señor le dijo: si no ven milagros, no van a creer. Él dijo: mi hijo se muere. Como diciendo: yo necesito el milagro. Y necesito el milagro para mi hijo. Y necesitaba el milagro para él. Y necesitábamos el milagro para los que estaban alrededor, para los criados que esperaban en la casa, para los que luego leeríamos esta escritura, para los que van a nacer y un día van a abrir este pasaje de la palabra. Este milagro era muy necesario. Necesitamos ver señales de Dios. Y necesitas pedir señales de Dios. ¿Cómo vamos a ver si no pedimos? Y algunos dicen: ¿cómo vamos a pedir si no tenemos fe? ¿Y cómo vamos a tener fe si nadie nos habla la palabra? Pues el oír viene por la palabra. La fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este es el principio de la fe. Este es el punto de partida de este mensaje de la fe. Tú escuchas la palabra y la palabra te desata fe. Luego pides a Dios, Dios te dice: pero tienes que ver milagros para creer. Y tú le dices: sí, Señor, bueno, te voy a dar un milagro. Yo le dije así: Señor, lamentablemente si no me muestras algo, no voy a creer nunca, porque soy muy duro, muy incrédulo.
Nací de un hogar incrédulo, tuve amigos incrédulos, fui a una escuela de incrédulos, fui a la universidad de incrédulos. Leo diarios de incrédulos, escucho televisión de incrédulos y radio de incrédulos. Todo mi mundo es de incredulidad. ¿Cómo podré creer? Dios me decía, necesitas ver milagros para creer. Bienaventurados fueron los que no vieron y creyeron. Yo no pude ser esos bienaventurados. Yo dije, Señor, yo no puedo creer. Haz algo por mí. Pero le dije, pero si tú haces algo por mí y me das una señal y otra, yo te serviré desde ahora y hasta el día de mi muerte. Porque te serviré sin dudar, sin titubear. Te serviré con fe. Te serviré con autoridad, como sabiendo de quién estoy hablando. De alguien que conozco, de alguien que le pido y me da bendición, de alguien que me da promesas y las reclamo y ocurren. No como alguien que lee la Biblia allí a lo lejos. Dice el Señor, le dijo entonces, Jesús dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos hablan de las señales de Dios. Primero el oír la palabra, luego nace la fe, luego viene la necesidad y pedimos a Dios, le rogamos a Dios, luego ocurren los milagros y todo eso se potencia. Ahora los que escuchan ya no escuchan solo una palabra, ahora escuchan la palabra y escuchan un testimonio. Y todo eso se potencia y cada vez los testimonios van a ser mayores, más numerosos, más gloriosos. Y cada vez la fe va a ser cada vez más poderosa. Continúa diciendo la Escritura. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Sigue insistiendo. Dice la Escritura así. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mira, algo llamativo aquí. El Señor dijo, si no hago milagros, no vas a creer. No van a creer. Pero luego le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice que él creyó. Ahora, ¿cómo creyó? ¿Creyó mucho? ¿Creyó más o menos? Algunos dirán, ¿cómo sabe usted, pastor, que es usted un sabio? No, simplemente leo la Biblia. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos, esto está en el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. Nuevas significa noticias. Y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Había creído tanto? No, más o menos había creído, porque luego dijo, ¿a qué hora más o menos fue? Como diciendo, si era la mañana, a la mañana no. Yo hablé con Jesús a la tarde. ¿A qué hora se me empezó a mejorar? Y como a las 7. Y él dijo, esa fue la hora en que el Señor le dijo, ve. Entonces él creyó un poco. Hay gente que dice, pastor, yo creo, pero creo poco. De eso se trata. Dice que la fe es como un grano de mostaza que se siembra. Es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Si alguien va a elegir una semilla, la última que elegiría sería esa, porque pensaría que la planta va a ser chiquitita. Pero los ojos te engañan. A veces te engañan. Sería como ponerle una pepita de oro a alguien, luego algunos billetes, luego algunos juguetes, algunas joyas, y que le digan, toma lo que tú quieras, y luego tal vez una motocicleta y demás, y las personas dicen, yo voy a agarrar el juguete, el regalo más grande, pero el más chiquitito tiene más valor que todos. Pero como no lo sabes, entonces tus ojos te engañan, y a veces así te traiciona tu propio inconsciente, porque dice, pastor, yo tengo un poquito de fe, pero Dios dice, pero ponla a trabajar, siémbrala. Este varón, cuando el Señor le dijo, ve que tu hijo vive, dice que él le creyó y se fue. Pero cuando ya llegó allá, no era que había creído tanto, porque le dijo, ¿y a qué hora estuvo mejor? Dijo, ¿por qué no disfrutó que su hijo estaba sano? No, dijo, a ver, como para confirmar, a ver si eso de Jesús era verdad o no. Yo, si soy el padre, me alegro que mi hijo esté sano, que ya no muera, y tal vez no me importa y me olvido del tema ese de si se sanó a las 7 o a las 8 o a la mañana o a la tarde. Él venía de
de un viaje largo tal vez. Pero sin embargo, él quería ver si esa fe había sido sembrada correctamente, si esa fe estaba echando raíces, si esa fe era una fe verdadera, si esa era una semilla pequeña que había sido sembrada en un lugar correcto y que comenzaría a crecer, y que cuando crece, dice la Escritura, se transforma en la más grande de todas las hortalizas. Dijo, ¿a qué hora fue sanado? A las 7. Así dice la Escritura aquí, en el capítulo 4, verso 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Verso 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. No era que había creído antes, pero ahora creyó más. Tú tienes que creer en esta palabra primero. Alguno dirá, pero pastor, yo no veo ninguna señal. Cree en esta palabra, un poquito aunque sea. Y luego la pones a prueba y la siembras en el lugar correcto. Le pides a Dios una señal por el trabajo, por la fábrica, por los vicios, por la empresa, por las deudas, por las enfermedades, por los problemas matrimoniales, por los problemas del corazón, la depresión, por lo que fuere. La siembras esta palabra. Y luego vas a ver que esta palabra comienza a multiplicarse más y más. Más y más. Dice la Escritura así. El padre entonces, verso 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? ¿Cuál fue la respuesta? A las 7. Él entonces dijo, era la hora que yo estaba con Cristo. Dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó más. Y ahora toda la familia. ¿En qué hora comenzarán a mejorar tus asuntos? En la hora en que escuches la palabra de Dios. Él dijo, fue la hora en que cuando Jesús me dio la palabra. Cuando Jesús me dio la palabra, todo comenzó a cambiar. Dice, a esa hora le dejó la fiebre. ¿Cuándo será la hora, pastor? Cuando escuches la palabra de Jesús, que te dice, yo soy la resurrección y la vida. Y todos tus asuntos que están por morirse, y todo aquel que esté muerto, dice la Biblia, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. En el momento en que tú escuches la palabra, las cosas comenzarán a mejorar. Pero ¿cómo escuchar? Si yo escucho, pero me voy ahora al baile, pastor, después de escuchar esto, así me decía un joven, pastor, decía, yo estoy escuchando siempre las prédicas, y Dios me bendice mucho, porque a veces cuando salía de noche tenía miedo, me pasaban cosas. Ahora, antes de ir al baile, escucho las prédicas, me lleno de Dios y me voy al baile. Y dice, y me va todo bien. Pero tienes que escuchar con fe, creyendo. Dice que este varón escuchó con fe. Ahora, pastor, ¿y cómo me doy cuenta si escucho con fe o sin fe? Fácil. Cuando uno escucha con fe, dijimos que obedece, aunque sea un poco. Cuando uno escucha sin fe, uno dice, qué lindo, pastor, esas palabras son muy bonitas, pero ahora me voy a tomar con mis amigos, ahora me voy a drogar con mis amigos. Entonces, has escuchado sin fe. Y dice la Escritura que no les aprovechó el oír a los oyentes que escuchaban la palabra en tiempo de Cristo, porque no había sido acompañada por fe. Entonces solamente es como quien pone una música y la deja andar y la deja correr. Pero aquel que escucha con fe obedece, aunque sea un poco. Alguno dirá, pastor, yo no puedo obedecer mucho. Obedece lo que puedas. No es lo importante cuánto obedezcas, sino la actitud de obedecer. Hay personas que dicen, pastor, yo no tengo fuerzas para dejar de hacer ciertas cosas. Pero obedeces, aunque sea un poco. Pones todas tus fuerzas, y tus fuerzas te alcanzan para poco, pero Dios ve la actitud del corazón. Y esa fe entonces comienza a crecer ahora. Esa fe pequeña, no tiene fuerzas, pero ha dado un pequeño paso. Y ahora comienza esa semilla a tomar contacto con la tierra. Hay alguno que dirá, pero ¿no dijo el Señor en un día? El sembrador, dijo, él salió a sembrar. La gente lo escuchó, dijo, va a contar una historia. El sembrador salió a sembrar, dijo el Señor. Y comenzó a esparcir semillas por el campo. Y entre que él iba esparciendo semillas, parte de la semilla cayó en el camino. Y vinieron las aves de los cielos, y como no alcanzó a entrar en la tierra, el camino era duro,
La tierra era dura, la tierra era transitada, era un corazón endurecido por la vida. Pastor, tanta gente me engañó, me defraudó, que ahora cuando usted me habla de Dios, mi corazón no lo puede creer, porque tanta gente ha caminado sobre tu corazón que ya no crece nada en el camino. Quienes hemos andado por caminos de los campos o de los montes, sabemos lo que significa. Cuando hay un camino, tú puedes andar en medio del monte, pero el camino sigue marcado. La tierra está tan pisoteada y tan compactada, tanta gente ha transitado por esa misma huella de las carretas, de los caballos, de los animales, de la gente, que nada va a crecer ahí. Al lado puede estar el monte, la selva, lo que sea, pero ahí no crecerá absolutamente nada. Nada crecerá porque es un camino en una tierra endurecida. Cuando hay un corazón endurecido por los golpes de la vida y dice, no, todos los pastores son mentirosos, todas las religiones son iguales, nada puede crecer ahí. La vida le ha golpeado tan duro que primero hay que ablandar la tierra para poder sembrar una semilla allí. El Señor prosiguió diciendo, mas luego el sembrador siguió tirando semilla, pero entre que tiraba, o por el viento, o por el mal cálculo del que sembraba, parte cayó entre las piedras. Pero sin embargo, creció rápido hasta un punto, pero luego no pudo crecer más porque las piedras no le permitieron echar más raíces. No permitieron echar más raíces. Así dijo el Señor, es aquel que recibe con gozo la palabra en un tiempo, una semana, un mes, un año, y luego se olvida de Dios y no crece más la planta de la fe. Luego siguió sembrando y parte cayó en los espinos y la planta creció, pero los espinos también crecían al lado, y los espinos son los afanes de la vida, las preocupaciones. ¿A dónde voy a ir a la iglesia? ¿O voy a ir a caerle bien a mi jefe? ¿A dónde voy a ir a la iglesia? ¿O mis amigos me están esperando? ¿O mis compromisos? Entonces las espinas crecen al mismo tiempo y dice que ahogaron la plantita de la fe y se murió. Una creció rápido, pero no pudo crecer más porque no podía echar raíces y se murió. Todo era superficial para él, era una alegría temporal. Dijo el Señor, pero siguió sembrando. El sembrador no se desanimó, él seguía tirando semillas y parte cayó en buena tierra. Y cuando una semillita toca una buena tierra, dice que la semillita comenzó a crecer y a crecer y a crecer y empezó a dar fruto, cual 30, cual 60 y cual 100 por uno. Este varón tuvo una fe pequeña, pero tuvo una fe, la albergó en su corazón y actuó. Entonces su corazón hizo crecer esa fe. Cuando llega a su casa dice, ¿a qué hora mi hijo se sanó? ¿Por qué era esa curiosidad? Una persona incrédula dice, a mí qué me importa, ¿a qué hora se sanó? Ya está sano, vamos a jugar, vamos a celebrar. Y eso de Cristo, no, qué sé yo, de Cristo no importa. Mi hijo estaba muerto, ahora está sano, ya está. Dice que en una oportunidad vinieron 10 leprosos y le dijeron, Señor, sánanos de lejos, porque no podían acercarse a causa de la enfermedad. El Señor les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban caminando con su enfermedad, se sanaron. Dice que solo uno volvió y le dio las gracias. Los otros dijeron, ¿qué me importa si me sanó Cristo, la luna? Tal vez fue una bacteria que peleó con las otras bacterias malas, quizás fue la tierra, el ambiente, la lluvia, el clima. Ni me interesa si fue Cristo o no Cristo. Allá los demás. Pero este no dijo así. Este quería saber más, porque esa semillita pequeña era una semillita de fe. Había tocado su corazón. Y cuando él llegó dijo, ¿a qué hora fue? Dijo, a las 7. Él dijo, era la hora en que el Señor me dio la palabra. Y toda la familia, contenta y gozosa, creyó en Dios. No solamente su hijo había sido salvado, su familia había sido salvada. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta hora. ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Preguntó el padre. Y luego la respuesta fue la hora en que me dio la palabra. Entonces quiere decir que cuando escuche la palabra con fe, aunque sea con poquito de fe, las cosas comenzarán a cambiar en mi vida. ¿Es así? Esta historia así lo enseña. Él preguntó diciendo entonces, él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él
con toda su casa. La Biblia dice: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La enfermedad que estás viviendo es una enfermedad inútil que te está sacando lágrimas y dinero y tiempo y fuerzas y alegrías. Las miserias que estás atravesando es una miseria tal vez inservible, que lo único que te hará será destruirte a ti y a tus amigos y seres queridos. Las peleas familiares serán estériles y dolores de cabeza y amarguras y esfuerzos en vano. Pero ¿qué tal? Como la muerte de este hijo o la enfermedad de este hijo iba a ser una enfermedad para dolor de cabeza, para gasto de dinero, para preocupación de los padres, o para muerte o para llanto. Pero ¿qué tal si los problemas se los traemos a Cristo? Esta muerte, o esta enfermedad de muerte, mejor dicho, significó la salvación de todo un hogar. Un vicio de alcohol, de droga, tal vez hoy es una tristeza terrible para la familia, una vergüenza y un esfuerzo inútil de querer salvar al adicto o al alcohólico que no quiere ser salvado, que no puede o que no quiere dejar. Pero ¿qué tal si traemos esa adicción a las manos de Dios? Esa adicción puede significar un testimonio para toda la familia. Cierta mujer me dijo hace unos días: quiero contarle, pastor, la historia de lo que pasó con mi marido. Mi marido fuma desde los 15 años. Lo hizo por casi 20 años. A raíz de esto sus pulmones quedaron destruidos. Y luego le vino una neumonía. Cuando le llegó la neumonía, era una enfermedad que le iba a llevar a la muerte. ¿Sabes? A cierta edad las personas les recomiendan cuidarse, porque una neumonía, una pulmonía te quita la vida tranquilamente. Tu sistema inmunológico ya no es el que era antes. Sumado a este hombre, sus pulmones estaban deshechos. El médico le dijo: ya no hay más nada que hacer. Esta neumonía era para muerte para él. Dice: pero pastor, escuché la radio. Comencé a creer, me nació una luz de esperanza, una luz de fe. Luego, escuché que usted venía a hacer una cruzada de milagros. Fui a la cruzada de milagros. Primero tenía una fe pequeña. La fe era de la palabra dada. La fe era de un testimonio que había escuchado. Y esto había sido bien recibido y ahora dio un paso más. Cuando tú das un paso más, la fe crece un poco más. Y luego fue a la cruzada. Dijimos: pasen a la frente los que tienen necesidades. Esta mujer dio otro paso más. Su marido a punto de morir. Dijo: ¿sabe qué, pastor? Aquel día fui a la cruzada de milagros. Usted comenzó a orar por las enfermedades terminales. Oré por mi esposo, le rogué, clamé a Dios. Dice: pastor, mi esposo hoy no tiene nada. Está totalmente sano. Sus pulmones están limpios. Es algo increíble. Y ahora estamos salvos. Aleluya. ¿Cuándo va a cambiar mi vida? ¿En qué momento? Dice: ¿a qué hora? Ellos le dijeron: ayer a las 7. Entonces él entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, en que Jesús le había dado la palabra. ¿En qué momento, a qué hora cambiará toda mi vida? Cuando escuches la palabra de Dios y puedas creer, aunque sea un poco nada más, pero algo que te haga tomar una pequeña decisión o una gran decisión, como es aceptar a Cristo en el corazón como único Dios y Salvador de sus vidas. Yo quiero hacer una oración por aquellos que están escuchando este mensaje a través de la radio, de diferentes medios digitales, por internet, alrededor del mundo. Aquellos que dicen: pastor, mi historia es como la historia de este hombre noble, importante, pero estoy al límite, y ya no puedo seguir más, y lo intenté todo, y tengo miedo de que cuando venga la respuesta sea demasiado tarde. Pues ahora es el momento. La Biblia dice que las situaciones comenzarán a cambiar cuando escuches la voz de Dios que te habla. Y cuando tú des un paso, dice que el Señor le dio la palabra y él dijo: sí, Señor, y se fue a su casa. Le creyó. Esta mujer escuchó la palabra, vino a orar por su marido, oró y se fue a su casa. A los días su marido mejoró. Increíblemente, los médicos no le encontraron absolutamente nada y estaba totalmente sano. Todos los que quieran aceptar a Jesucristo en su corazón hoy pueden levantar una mano al cielo donde quiera que se encuentren, o poner una mano en su corazón. Si estás manejando un vehículo, estacionan unos segundos nada más.
Si estás en algún trabajo, ve al baño, a tu oficina, inclina tu rostro, donde quiera que te encuentres, en tu cuarto, en la empresa. Los que decidan reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo como único Señor y Salvador de sus vidas, les voy a invitar a que repitan esta oración después de mí para aceptar a Cristo. Esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón te recibo en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón Te pido perdón por mis pecados pecados y por mis y errores. por mis errores. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a seguirte, a seguirte, a conocerte a conocerte y a serte fiel. y a serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro en el libro de la vida eterna. de la vida eterna. Y yo prometo seguirte Y yo prometo seguirte desde ahora desde y para siempre. y para siempre. Te doy gracias Te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la por cruz, darme vida eterna por darme vida eterna y por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.